Uno de las características o de las continuidades que persistieron a través de estos cambios en el siglo XIX fueron las políticas de castellanización, que fueron muy duras. Castellanizar a los niños en las primarias, se hablaban la lengua indígena, no darles trabajo, se hablaban en la hacienda, en la época de las haciendas y de las fincas, si hablaban alguna lengua indígena. Eso también está muy documentado por la gente del CIESAS, de los distintos CIESAS a todo lo largo del país. Fueron muy duras, pues, ¿no? Las políticas de castellanización. Y pese a que se generaron estrategias como el bilingüismo, las políticas de bilingüismo, perseguían como el bilingüismo era usado como una época, como un puente, como una transición para llegar a la castellanización, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con el presente? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Que eso persiste. O sea, pese a que tenemos se han creado diversas instancias por parte, o sea, ha habido un engrosamiento del Estado mexicano a través de creación de instituciones como el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y que hay leyes que reconocen a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Sigue habiendo problemas porque, por ejemplo, no se les considera lenguas institucionales, ¿no? Este, o sea, sigue habiendo este rechazo a las lenguas indígenas, que no es otra cosa más que racismo lingüístico, y que es una de las características del racismo antiindígena en México. Esto tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene mucho que ver con el presente porque una de sus consecuencias, por ejemplo, es que en una persona indígena, como lo reveló el estudio Perla, dirigido por Eduard Telles, que para el caso de México participaron Regina Martínez Casas y Emiko Saldívar Tanaka. Una de las consecuencias es que las familias indígenas han tenido que tomar sus decisiones, como no seguir enseñando la lengua indígena a los hijos, ¿no? O migrar a ciudades, salir de sus contextos comunitarios y migrar a contextos urbanos y abandonar la lengua, ¿no? Eso son decisiones muy fuertes que han tenido que tomar personas indígenas en aras de si quieren sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no se toman esas decisiones y dicen, pues sí, voy a asumir mi lengua indígena, voy a seguir hablando, voy a seguir escribiendo, voy a seguir leyendo en mi lengua indígena e incluso voy a llegar a instituciones donde me voy a posicionar como una persona indígena? Pues también tiene sus castigos, ¿no? También tiene sus castigos y uno de esos tiene que ver con las lógicas de las instituciones, con cómo operan las instituciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, las instituciones educativas. Si una persona, como yo les digo a mis alumnos, si una persona llega y quiere pedir al banco, no sé, ¿no? Quiere pedir un estado de cuenta en náhuatl, pues no se lo van a dar, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es que es una institución privada, ¿no? Pero si uno llega y llega a una institución pública a pedir un acta de nacimiento aquí en la ciudad de Guadalajara, en Avenida Alcalde, en Mije, por ejemplo, pues tampoco me lo van a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación que en lingüística se le puede llamar diglosia, o sea, cuando se valora más una lengua sobre otra, y esto deviene de situaciones coloniales, lo que acabo de explicar antes, ¿no? En las instituciones educativas pasa algo parecido, pero más complejo o más disfrazado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas nos han dicho que, bueno, en general en la educación nos enseñan como la manera en que debemos de ser, ¿no? Supuestamente la educación es lo que nos va a hacer mejores personas, la educación es lo que va a hacer de la sociedad mejor o nos va a convertir en una mejor sociedad. O sea, supuestamente en la institución está todo lo bueno, ¿no? Lo que nos va a beneficiar si vamos ahí. Y esto no siempre es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas buenas, pero hay otras que no tanto, ¿no? Este, por ejemplo, uno de esos discursos es el discurso de los méritos, ¿no? Que le llaman meritocracia, ¿no? El discurso de la meritocracia. ¿Qué es y cómo opera el discurso de la meritocracia en las instituciones? Bueno, ustedes sabemos, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Que es como una plataforma importante para tener acceso a movilidad social.
En las universidades ustedes saben que, al menos en las públicas, uno tiene que hacer un examen de admisión, ¿no? Todos los exámenes de admisión son estandarizados. ¿Qué quiere decir estandarizados? Que son los mismos. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tiene 7 centros universitarios en la ciudad y me parece que 6 centros regionales, ¿no? Pues el examen que se aplica es el mismo. Es el mismo porque tiene el mismo número de aspectos a evaluar, ¿no? El aspecto matemático, el aspecto científico y el aspecto de lengua y el aspecto de inglés. Dependiendo del área en la que yo quiero entrar, si voy a entrar a lenguas, a literatura, pues entonces voy a presentar, o en un centro universitario de ciencias sociales, pues quizá el examen va a estar más enfocado a lengua, ¿no? Y a preguntas que tengan que ver con las ciencias sociales. Si yo voy a entrar en una carrera o estoy persiguiendo una carrera que tiene que ver con física, química, pues quizá ese examen va a estar más enfocado a ciencias duras, ¿no? Pero en general los exámenes son los mismos. Eso quiere decir que es un examen estandarizado. ¿Y qué busca estos exámenes estandarizados? Bueno, que todos seamos evaluados de la misma manera, ¿no? Teóricamente puede sonar muy bonito y puede sonar muy bien, pero en un mundo donde pues hay un remanente colonial, hay una situación colonial y hay desigualdades históricas raciales, pues eso es una mentira. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tuve acceso a escuelas de inglés desde chiquita, entonces yo voy a presentar un examen muy bueno en esa área, pero hay gente que no tuvo acceso a clases de inglés, ¿no? No porque no querían, no porque fuera mala persona, no porque no fuera capaz, sino que no tuvo acceso, no había escuelas, no había dinero, no había las circunstancias para asistir, ¿no? Entonces eso pone en desventaja a muchísima gente. ¿Qué es lo que está pasando? Que en las instituciones de educación superior, conocidas como IES, pues entra solamente cierto tipo de gente, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de gente? Pues gente blanco-mestiza, mestiza o blanco-mestiza, que tuvo ciertas condiciones de clase, ¿no? Tuvo ciertas condiciones económicas que lo nutrieran a lo largo de su vida, de manera que llegue y pueda presentar un examen más o menos decente o muy bien, ¿no? ¿Esto en qué se refleja? Pues que a las instituciones de educación superior solamente ingresen del 1 al 3%. El 1, decía la NUYES, de acuerdo a sus datos, era el 1% del total de población indígena, es el 1% el que ingresa a las instituciones de educación superior. Y no solo eso, ¿no? En las instituciones de educación superior se nos pide hablar otra lengua, ¿no? Y mucho más en posgrados, ¿no? Estas lenguas, esta exigencia, perdón, obedece a dinámicas internacionales, ¿no? Y las lenguas que exigen, pues no es cualquier lengua, ¿no? Es decir, se exige que una persona sea competente en diferentes lenguas. Fíjense el juego discursivo que hay. Se pide que sean competentes en diferentes lenguas, pero cuando llega uno y dice, oye, pues yo hablo, no sé, imagínense a alguien que vive en Chiapas y habla Cholto, Jolabat, Tzotzil, Itzetal y Zoque, ¿no? No, pues yo hablo 4 lenguas, más el español, 5. Ya, ¿no? Ya soy competente. No, pues no, fíjate, porque para las instituciones hablar diferentes lenguas significa hablar inglés o francés, y quizá alemán, y tal vez, quizá portugués, ¿no? Entonces, esto es muy tramposo, porque reproduce todo estas dinámicas que dije previamente, coloniales, que tienen su origen en lo colonial, reproducen imágenes, prácticas coloniales, que algunas personas le llaman neocoloniales, y reproduce la inequidad, la desigualdad y las dinámicas de racismo lingüístico. Es decir, que esas lenguas que en un momento colonial, ¿no?, se quedaron en desventaja, se siga reproduciendo, porque no hay ningún incentivo que diga, ¿sabes qué? Tienes razón, hablar una lengua indígena es muy bueno y por eso te vamos a hacer válido que lo hables, porque es un logro que la sigas hablando, leyendo, escribiendo, es un logro, ¿no?, que tu comunidad siga hablando la lengua. No,
optan por hacerse de la vista gorda y decir, pues aquí así es, lo siento, es tu problema, o pues lo siento, qué pena me da tu caso, pero aquí no se valora, ¿no? Entonces esas lógicas de hacerse de la vista gorda, que Eduardo Bonilla Silva lo pueden encontrar en internet, es muy fácil de localizar, le llama color blindness, ¿no? O sea, ciegos al color, ¿no? Que más que ciegos al color es como ser ciegos a las dinámicas del racismo, ¿no? Estos textos son públicos, los pueden consultar, no es algo que yo lo estoy inventando. Y bueno, de esa manera se sigue reproduciendo las prácticas de racismo lingüístico, ¿no? O las lógicas raciales que tienen que ver con la lengua, donde las instituciones son casi 80% culpables, ¿no? de esta reproducción del racismo lingüístico. Entonces, bueno, solamente eso, era explicar qué es el racismo lingüístico. Espero haya sido útil. Cualquier comentario es bienvenido. Muchas gracias.